Hay una respuesta muy simple a esto. La Biblia fue la que lo cambió, y lo cambió en dos maneras. Primero, por el ejemplo. Un ejemplo apostólico es algo que establece una obligación autoritativa y vinculante en las conciencias de todos los cristianos. Así que es cambiado por el ejemplo, y en segundo lugar, es cambiado didácticamente. Y con eso me refiero a que la enseñanza de esto es establecida en la Escritura. Voy a hablar de estas cosas. Antes de nada, déjame decir que guardar el día de reposo es uno de los 10 mandamientos. Yo creo que se remonta a la misma creación. El primer día que el hombre tuvo en la tierra fue el día de reposo. En otras palabras, el séptimo día de Dios fue en realidad el primero del hombre, porque el hombre fue creado al final del sexto día. Él fue lo último que se creó. Su primer día en la tierra fue el día de reposo. Yo pienso que es algo muy descarado para cualquier persona, y sé que muchos evangélicos lo hacen, el extirpar uno de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento. Acuérdate de guardar el día de reposo. Y yo no puedo encontrar ninguna justificación para extirpar este mandamiento de los 10 mandamientos. Así que la pregunta, ¿qué derecho tenemos para cambiarlo del séptimo día al primero? Bueno, miremos específicamente las palabras del mandamiento en Éxodo 20. No dice el séptimo día de la semana. Había otros días de reposo, pero el día de reposo semanal era el séptimo día. Como dije, el día de reposo para el hombre fue su primer día en la tierra. Y no hay nada que diga que tenemos que mantener el séptimo día. Ahora, es verdad que el día de reposo judío era el séptimo día de la semana. Eso fue así hasta la formación de la Iglesia del Nuevo Testamento, pero ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? Venimos y seguimos la línea con cuidado, y tendrás que estudiar esto con atención a la Escritura. Jesús fue resucitado en el primer día de la semana. El día de Pentecostés ocurrió en el primer día de la semana. Pablo fue a Troas, un recorrido largo para estar con ellos en sus cultos en el primer día de la semana. Él le escribió a los corintios acerca de las ofrendas en los cultos de su iglesia y los estaban recogiendo en el primer día de la semana. Ahora paremos ahí y preguntemos, ¿por qué será que los cristianos estaban adorando a Dios en el primer día de la semana? Ese no era el día sagrado de nadie. La mayoría eran judíos al principio y el día sagrado judío era el séptimo día. Pero aún así, los cristianos estaban guardando el primer día. ¿Por qué? Tiene que haber una razón. Hay un cambio que ha tomado lugar aquí. No ocurrió de la noche a la mañana. En otras palabras, no hubo un parón completo de ir a la sinagoga en el séptimo día porque iban allí para testificar de Cristo y para evangelizar. Pero aún así, mantuvieron la observancia del primer día. Y la iglesia de Corinto especialmente se reunían, se nos dice, en el primer día. La iglesia en Troas en el primer día, en Hechos 20. Allí hay un ejemplo apostólico que tenemos que seguir. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Aquí está nuestro derecho. En Hebreos capítulo 4 hay una referencia al reposo de Dios. Y por todo Hebreos 4, la palabra reposo, a veces con prefijo y a veces sin, la palabra reposo es la que nos da la palabra pausa. Pero en Hebreos 4:9 se nos dice, por tanto queda, es decir, de aquello que se ha ido, ha quedado algo. Eso es lo que nos indica la palabra queda. Por tanto, ¿queda qué? Un reposo. Pero la palabra griega aquí no es la palabra normal, es la palabra sabatismos. Hay un guardar el sabbat o el día de reposo. Queda de lo que ya se ha ido, un guardar el día de reposo. Esta es una palabra singular y tenemos que darle su importancia completa. Ahora, ¿por qué este guardar el sábado
pasa entonces al primer día de la semana. Bueno, mira muy atentamente a Hebreos capítulo 4, versículo 10. Aquí está la razón. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. La mayoría de gente dice, eso es un cristiano entrando en su reposo y ha dejado ya sus obras. Eso es absurdo. Un pecador dejando el depender en sus propias obras no tiene ninguna relación en que Dios terminara la obra de la creación. Lo que Pablo está diciendo aquí es, como Dios terminó su creación y entonces instituyó un día de reposo, hay otro que también ha terminado su trabajo y ha entrado en su reposo. Y por esa razón queda un reposo o un guardar el día de reposo. ¿Quién es este? Es Cristo. Cristo ha entrado en su reposo y ha instituido una observancia del día de reposo que conmemora su obra acabada, su obra redentora. De la misma manera que el día de reposo de la creación celebraba la obra de Dios en la creación. Dios creó el mundo en 6 días, y el séptimo día fue el día de reposo. Jesucristo terminó su trabajo, fue muerto, sepultado y resucitó en el primer día de la semana. Y en conmemoración de esto, nosotros guardamos el día de reposo. No el día de reposo de la creación, no la multitud de días de reposo judíos. En Colosenses dice, los días de reposo, date cuenta del plural, están abrogados. Son los días de reposo judíos. Pero el guardar el día de reposo en conmemoración de la obra de Cristo continúa, acorde a Hebreos 4, versículos 9 y 10. Así que, ¿por qué transferimos la observancia del día de reposo al primer día? Primero, por el ejemplo apostólico, y segundo, porque acorde a Hebreos 10, celebra la obra acabada de nuestro Cristo resucitado.